Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo desde la ciudad de Surrey, aquí en la Columbia Británica, Canadá. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática, de la lección número 5, que tiene como título ¿Cómo estudiar la Biblia? Pero antes que nada, me gustaría comenzar con una cita del espíritu de profecía que está en un libro llamado Conflicto Inminente, la página número 83. Dice lo siguiente: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios, de suerte que la belleza de esta nos embelece, sus advertencias nos amonesten y sus promesas nos animen y vigoricen. Deberíamos hacer nuestra la petición del salmista: abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Muy bien, esta cita del espíritu de profecía dice muchas cosas importantes, pero la que yo quiero recalcar es que nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Debemos pedir siempre la iluminación del Espíritu Santo. Por lo tanto, los invito para que tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos pedir la iluminación del Espíritu Santo, que así como dice esta cita, los ángeles de Dios nos rodeen al abrir tu palabra. También te pedimos, Señor, como siempre, que podamos comprometernos, poner en práctica lo que a ti vamos a aprender. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección, ya dijimos, tiene como título ¿Cómo estudiar la Biblia? Ya llegamos a la lección número 5 y el texto que debemos de memorizar lo encontramos en Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Muy bien, en esta lección la introducción nos dice: ¿cuándo fue que tú y yo obtuvimos la primera Biblia? ¿Cómo la conseguiste? ¿Te la regalaron? ¿La compraste? ¿Fuiste a una campaña que en muchas ocasiones los que van todos los días hasta el final se les regala una? ¿Tu mamá te la obsequió? ¿Tu esposa? Bueno, lo importante no es cómo la hayas conseguido, sino qué has hecho con ella. Mi primera Biblia no sé dónde está. Se echó a perder de tanto usarla. Es más, tengo más de 15 Biblias en algún lugar por aquí, en alguna caja, que no sé qué hacer con ellas. Están dañadas, hojas que se han salido, algunas son de muy buena calidad, pero de tanto usarla, de dar estudios bíblicos, de predicar, se me han dañado. Y yo no sé qué hacer, porque allí está el nombre de Dios, es palabra del Señor. Tengo que tener mucho cuidado con lo que yo voy a hacer con estas páginas santas. ¿Por qué le digo eso? Bueno, uno de los hallazgos más grandes ocurrió en el año de 1596 en una sinagoga judía llamada Ben Ezra,
que estaba en Egipto, el Cairo. Se encontraron más de 200.000 documentos. Tal vez 30.000 de ellos tenían que ver con los rollos de la palabra del Señor. Era en realidad un depósito donde se ponían documentos y rollos, escritura de la palabra del Señor que databan de el siglo 8 o 7. ¿Y qué es lo que sucedió? Los judíos no votan o no votaban esos rollos. Como tenía el nombre sagrado de Dios y era la palabra del Señor, cuando los escribas, los que se encargaban de copiar la palabra de Dios, los soferines en el idioma hebreo, cometían un error, ese rollo lo apartaban y lo ponían en ese lugar, en ese depósito, para luego, como tenía el nombre sagrado de Dios, ellos no lo quemaban, no lo botaban en la basura, sino que lo enterraban con una ceremonia, porque ellos creían, y yo y tú debemos creer lo mismo, que la palabra del Señor contiene la inspiración divina. Así que, siguiendo ese ejemplo, pues yo no boto mis Biblias, las regalo, trato de repararlas, si no las voy guardando. Creo que la palabra de Dios es divina, por lo tanto las Biblias que tengo las tengo guardadas y creo que haría lo mismo que los judíos, enterraría esas Biblias que tengo antes de botarlas a la basura o tal vez las entregaría a un lugar donde puedan arreglarlas o las regalaría. Creo que es un libro sagrado. Aquí se nos dice que Martín Lutero, un hombre que tradujo la Biblia, ¿verdad? Él decía que leía la Biblia 2 veces por año y que si fuera un árbol muy grande que tuviera hojas pequeñas, él, del gozo de leerla, hubiera tocado todas esas hojas. En esta lección se nos va a volver a hacer un llamado. La autora de esta cartilla de escuela sabática tiene mucho interés en que nosotros podamos pensar en nosotros mismos, reflexionar no en los demás, sino qué estoy haciendo yo con la palabra de Dios. ¿Dónde está tu Biblia? ¿La has leído mucho? ¿La lees todos los días? En esta lección vamos a estudiar, según la autora, cómo debemos estudiar la palabra del Señor. Así que te invito para que puedas ver este repaso desde el comienzo hasta el final. Daremos algunas citas muy hermosas, gemas del espíritu de profecía. Nos vamos entonces al día domingo. El día domingo tiene como título tiempo. Y el énfasis de este día es cuánto tiempo gastamos nosotros, o dedicamos, mejor dicho, al estudio de la palabra del Señor. Inclusive aquí dice que podemos leer la Biblia de tapa a tapa, pero podemos terminar simplemente vacíos. Necesitamos entonces pensar en los versículos, leerlos en oración, como ya mencionamos en la introducción de la escuela sabática. Como dice aquí, debemos leerla y reclamar las promesas de Dios, como están en Jeremías 29:13, que nos dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el Salmo 37:4 dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si queremos conocer a Dios, necesitamos dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Aquí nos dice que hay veces ponemos el reloj para levantarnos temprano. Muchas personas cuando comienza el año hacen promesa: ahora sí voy a leer la Biblia. Y algunos llegan solamente al libro de Números, algunos un poquito más lejos y finalmente claudican y no la leen. Otros en la mañana, para irse al trabajo apresuradamente, leen un pasaje de las Escrituras
está bien leer un pasaje, pero eso no es dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Debemos buscar durante el día, mis queridos hermanos, un momento en el cual podamos abrir la escritura y realmente leer la palabra del Señor. Yo les recomiendo que hagan el año bíblico, ¿verdad? Con oración. La sierva de Dios tiene una cita en el camino a Cristo que posiblemente tú has escuchado vez tras vez. Ella dice que nuestro primer trabajo debe ser estudiar la palabra del Señor. Más o menos la cita dice: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Así que, mis queridos hermanos, necesitamos entonces hacer de esto un hábito. Dice que si lo logramos 21 días en esta lección, entonces ya hemos logrado este hábito que perdurará con nosotros toda la vida. En la mañana puedes leer un pasaje, pero como ya mencioné, durante el día debes apartar por lo menos, aunque sea media hora, para el estudio de la palabra del Señor. Acuérdate que Satanás es astuto. En la lección de este día dice que siempre estamos ocupados o puede salir algo, pero tú tienes que dedicar tiempo, tienes que buscar el momento para poder comunicarte con Dios. Aquí nos dice también que debemos de permanecer en Cristo a través del estudio de la palabra. Así que, mis queridos hermanos, la pregunta en este día es: ¿cuánto tiempo estoy dedicando al estudio de la palabra del Señor? Nos vamos al día lunes. Pero antes me gustaría leer una cita del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar para que podamos nosotros enfatizar lo que la autora de la lección nos quiere enseñar el día domingo. Dice en el libro Exaltad a Jesús, que es un devocional: la mera lectura de la palabra no producirá los resultados previstos por el cielo. Debe ser estudiada y alimentada en el corazón. El conocimiento de Dios no se obtiene sin un esfuerzo mental. Debemos estudiar la Biblia con diligencia, pidiéndole a Dios la ayuda de su Santo Espíritu para que seamos capaces de comprenderla. Deberíamos tomar un versículo y concentrar la mente en la tarea de descubrir cuál es el pensamiento que Dios ha colocado para nosotros en dicho versículo. Debemos meditar en ese pensamiento hasta que llegue a ser nuestro y sepamos lo que dice el Señor. Como dice el Espíritu de Profecía, que nunca contradice la Biblia, la mera lectura de la palabra no producirá los resultados previstos por el cielo. Debemos estudiar la Biblia con diligencia. Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os pareces que tenéis la vida eterna. Ahora sí, nos vamos al día lunes. El día lunes tiene como título Un lugar. Y vamos a leer dos pasajes que están en la lección, dos pasajes principales para poder desarrollar el estudio de este día. Estos pasajes los encontramos en Marcos capítulo 1 versículo 35 y Primera de Crónicas capítulo 16 y versículo 11. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Muy bien, mis queridos hermanos, en este día la lección nos enfatiza el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de salir a trabajar, a enseñar, a evangelizar, el Señor Jesús tenía su devoción matutina. Oraba a su Padre
y seguramente él conocía las escrituras, pero las estudiaba. Mi querido hermano, esto me hace acordarme de una historia, de algo que le pasó al pastor Jorge Reed. Yo no sé si tú lo conoces, pero en un sermón que yo estaba presente, él dijo que él se paraba todas las mañanas, muy temprano, y que él oraba por nombre por cada miembro de la iglesia y estudiaba la palabra del Señor. Pero sucedió algo inesperado. Un miembro de la iglesia descansó y mientras él estaba en su cuarto, en la devoción personal, su esposa insistentemente tocó la puerta. Así que bueno, por la insistencia, el pastor se levantó, abrió y le preguntó que qué es lo que había pasado, y entonces ella le informó que un miembro de la iglesia había descansado. El pastor Reed salió a atender este caso, pero regresó en la tarde y le dijo a la esposa que por favor, cuando él estaba en su oficina, en ese lugar, orando, buscando al Señor, nunca más lo interrumpiera. Este pastor siempre decía, antes de hablar con los hombres, debemos de hablar con Dios. Él contó que ese día le fue muy mal. El enemigo lo atacó por todas partes. Por lo tanto, nosotros también, si trabajamos en el ministerio, si queremos hacer la obra del Señor, primero debemos pasar en comunión con nuestro Padre Celestial, en comunión con Cristo y su Espíritu, para después salir a hacer la obra del Señor, para que Él nos guíe cada día. Así que el Señor Jesús tenía su devoción y la lección recalca que nosotros debemos seguir este ejemplo. La lección también en este día nos pregunta si tenemos un lugar donde tú puedes hablar a solas con Dios. Hay culto en la familia, hay culto con la esposa antes de dormir, pero aquí estamos hablando de una devoción personal. ¿Dónde oras? ¿Dónde estás hablando o comunicándote con Dios en una forma privada? Aquí en este lugar donde yo grabo estas lecciones y algunos temas más, es el lugar donde yo paso mucho tiempo estudiando las Sagradas Escrituras. Este es mi lugar. Así que si tú no lo tienes, tú tienes que buscar un lugar en tu casa, donde ese lugar sea un lugar de encuentro con el Señor. Y antes de irte a cualquier lugar, te arrodillas, lees un pasaje, si no pudiste en la mañana porque no te dio el tiempo, bueno, volverás en la tarde y volverás a ese lugar, sin descuidar tu familia, sin descuidar tu culto, ¿verdad? Con los demás miembros, pero pasarás aquí. Yo antes de irme a dormir, siempre oro en esta oficina, siempre tengo mi última oración. Pero bueno, aquí nos dice que Jesús pasaba tiempo antes que saliera el sol, todavía oscuro, el Señor Jesús estaba orando. Así que debemos nosotros seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Nos vamos al día martes. El día martes tiene como título el estudio profundo de la Biblia. Leemos en el libro de Salmos, un salmo muy conocido, 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien, aquí en este día hay algunas recomendaciones para estudiar la palabra del Señor. En realidad, hay muchas recomendaciones que podemos nosotros seguir para tener un estudio profundo. Dice aquí que no debemos ser un erudito, no debemos tal vez conocer hebreo en un perfecto, griego o arameo, latín, pero aquí la autora dice que nosotros, como ya mencionamos, ¿verdad? Debemos de orar en primer lugar para poder entender la voluntad de Dios. Se nos recomienda aquí
que nosotros debemos de leer y escribir. Eso es algo que yo hago. Me gusta mucho escribir el texto y realmente pues me gusta ir. Hoy hay herramientas para estudiar la Biblia. En realidad ni tan siquiera necesita ser un erudito. Ahora tenemos el internet, está el Logos, una aplicación que te da un interlinear con todas las palabras, sea en griego, en hebreo, y que puedes, al abrir esta aplicación o al ir a investigar, saber qué palabra es original y cuántos significados tiene esa palabra. Así que, ¿por qué se lee y se escribe? Porque, bueno, es una forma de memorizar la palabra del Señor. A mí me gusta memorizarla cuando voy a predicar. Así que, mis queridos hermanos, luego hay otras indicaciones aquí para estudiar, que es orar para que el Espíritu Santo dirija tu mente y sensibilice tu corazón mientras lees. Dice aquí que debemos de leer un versículo, un pasaje que sea tal vez el más corto, más intenso de la Biblia. Debemos escribir ese pasaje o porciones destacadas, buscar si una palabra se repite 3 o 2 veces. Hay palabras en el idioma español que en el idioma griego tienen diferentes significados. Un ejemplo de ella, hay muchas. La palabra vida, hay 3 palabras en griego para la palabra vida, ¿verdad? La palabra bios, está la palabra suje, que viene de psicología, está la palabra que tiene que ver con la salvación, o sea, palabras zoe, que es lo que tiene que ver con la salvación, pero de la vida eterna. Así que hay palabras que sería bueno que nosotros podamos investigar. Yo estoy seguro que has escuchado sermones acerca de la palabra amor. Hay en el pasaje palabras como ágape, que es el amor más profundo, el amor que proviene de Dios, pero también tenemos otra clase de amor, el amor entre los esposos, tenemos el amor entre los hermanos, el amor filial, el amor entre los esposos es el amor eros. Así que hay palabras en el idioma griego que debemos de profundizar. Esto nos va a ayudar para que nosotros podamos estudiar. Luego ella dice que debemos volver a leer el pasaje mientras oramos. En realidad vamos a leer una cita donde dice que no deberíamos pasar de un pasaje si no lo entendemos hasta que con oración podamos recibir la revelación del Espíritu Santo. Aquí dice que debemos escribir lo que te dicen las ideas subrayadas. Sería bueno aprender un poco del idioma griego, los modos, ¿verdad?, en que se escribe este idioma son muy interesantes para conocer el complemento directo, el complemento indirecto en ese idioma. Eso nos ayuda mucho a entender qué está diciendo Jesús, a quién se lo dice, ¿verdad? Es muy interesante, pero para eso tenemos que tener tiempo y profundizar en el estudio de la palabra. Y muy bien, dice aquí, lo último es orar acerca de estas ideas, pidiendo a Dios que influya en tu relación con Él. Y dice aquí, piensa con quién podrías compartir lo que tú has aprendido de ese pasaje. A veces lo hacemos a través de la predicación, a veces hemos aprendido, yo apunto unas palabras en mi propia Biblia, por si alguien me hace una pregunta, tener ya la palabra en griego y poder explicar qué significa. No es necesario que sepas este idioma, pero sí puedes, pues debes estudiar el idioma español, que es un sustantivo, que es un verbo imperfecto, que es un verbo perfecto, que es un adjetivo. He visto que hay muchos errores, doctrinales, porque no se toman en cuenta los adverbios. Así que debemos profundizar en el estudio de la palabra del Señor. Y hay muchas cosas en las cuales podemos investigar la Biblia orientados a diferentes temas. Puedes agarrar la Biblia y orientarte a través de la familia. En la Biblia hay montañas
como el monte Moria, donde actualmente está la cúpula de Omán, donde estuvo el santuario terrenal, donde Abraham llevó a su hijo para sacrificarlos. Hay pasajes que tienen que ver con batallas, hay pasajes que tienen que ver con las bienaventuranzas, hay pájaros en las escrituras, hay conversaciones, hay pactos, hay crisis, hay funerales, hay himnos en la Biblia, hay juicios, hay mujeres, ¿verdad? Hay milagros, hay palabras que tienen que ver con los demonios, hay espías, teofanías, podemos hablar de flores, de animales de la Biblia, desafíos y luchas personales como la que tuvo Jacob en el monte Jabó con el Señor Jesús, donde se le cambió el nombre. Hay visiones, hay maldiciones como en el monte Ebal y bendiciones, ¿verdad? Y hay tantas cosas, monedas, bueno, realmente hay muchas cosas en las cuales nosotros debemos profundizar. No es solamente leerla, hay que realmente estudiar la palabra del Señor con seriedad. Voy a leer un pasaje que está en el espíritu de profecía en Cada Día con Dios. Dice lo siguiente para terminar este día. Feliz el hombre que descubre por sí mismo que la palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera su camino, una luz que resplandece en los lugares tenebrosos. Es la guía celestial del hombre, pero hay tantos, tantos, que no tienen otro guía fuera de las opiniones de los hombres finitos, los prejuicios, las pasiones o sus propios cambiantes sentimientos. Sus mentes se hallan en un estado de excitación e incertidumbre. Padecen constantemente de fiebre mental. Si siguiera a Cristo, la palabra de Dios sería para usted una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. ¿Tiene la Biblia? Estúdiela por sí mismo. Las enseñanzas de la guía divina no deben ser ignoradas ni pervertidas. La mente divina guiará a los que deseen ser conducidos. La verdad es la verdad e iluminará a los que la busquen con corazón humilde. El error es error y no importa cuánta filosofía mundana se le pueda añadir, no lo convertirá en verdad. Vuelvo a leer la cita con calma, me gusta repetir esto porque ahí hay muchas enseñanzas. Una es que dice que feliz el hombre que descubre por sí mismo que la palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Este es el Salmo 119. La autora de esta lección está basando su estudio en la lectura que tenemos que memorizar, Isaías 55:11 y el Salmo 119. Si usted quiere saber cuáles son las 22 letras en hebreo, en el Salmo 119 están las 22 letras. Y es interesante porque ese salmo está dividido en 8 versículos, cada letra 8 versículos. La autora en el comentario del maestro nos amplía la letra Nun, y en esos 8 pasajes se exalta la ley del Señor, que debemos, dice ella, estudiarlo en el contexto de la letra anterior, que es la letra Men. Así que, mi querido hermano, la palabra de Dios es infinita. Realmente no hay nadie que la pueda saber toda, no hay nadie que la pueda entender. Solamente con el Espíritu de Dios nosotros podemos recibir esta bendición. Aquí dice que si nosotros la estudiamos de verdad, podría ser una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. En otras palabras, la presencia del Señor estará con nosotros al estudiar la palabra de Dios. Nos vamos entonces al día miércoles. El día miércoles
tiene como título Una bendición doble. Leemos el pasaje principal del día miércoles. Lo encontramos en Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Muy bien, este pasaje nos dice que si nosotros buscamos al Señor, si queremos sabiduría, Él nos la va a dar mañana tras mañana. ¿Para qué queremos esa sabiduría? Para poder tener lengua de sabios, para poder enseñarles a otros. El énfasis de este día es que podemos estudiar la Biblia. Aquí menciona otra forma más de estudiar, capítulo por capítulo, comparando versículos. Y aquí dice algo que yo he hecho por lo menos 2 veces en mi vida, y es leer la Biblia siguiendo los 5 libros del Espíritu de Profecía, que aquí se llaman el Gran Conflicto. Aquí en este canal estábamos leyendo todos los libros del Espíritu de Profecía. Lamentablemente tuvimos que parar, yo creo que en el mes de octubre, pero esos libros van a estar grabados allí. O sea que 2 veces lo he leído en una forma personal y decidí grabarlos y ponerlos aquí. Solamente me faltan 2 libros para acabar toda la serie y que todo este material quede grabado en este canal. Así que usted lo tendrá. Por lo menos ya está grabado Patriarcas y Profetas, está grabado Profetas y Reyes, está grabado El Deseado de todas las entes. Estamos grabando ahora Palabras de Vida del Gran Maestro. Posteriormente grabaremos Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Así que, bueno, será algo muy útil para que nosotros podamos, si no podemos tener el tiempo para leer, usted puede bajar eso y escucharlo mientras maneja, mientras cocina la señora o el señor. De esa forma usted va a ir escuchando no solamente el capítulo, sino los comentarios que tiene la sierva del Señor en relación a ese capítulo. Es una cosa impresionante la cantidad de información que podemos obtener para predicar la palabra del Señor. Ahora, volvemos a recalcar, como dice aquí, dice lo siguiente, para citar la cartilla de la escuela sabática, dice: nuestra vida espiritual se asemeja a un maratón. Pida al Señor que te ayude a seguir corriendo la carrera cristiana con constancia y a mantener tus ojos en la meta, ¿verdad? No te desanimes si tu rendimiento ha sido bajo durante algún tiempo, pero haz los cambios necesarios para que tu relación con Dios sea vibrante. Dice aquí, gracias al estudio de la Biblia y la oración, ya que como dice Juan, la vida eterna consiste en conocer cada día al Señor. Y dice aquí nuestro compromiso diario de permanecer en Él y en su palabra. Y por supuesto, algo que nos va a ayudar a poder aprender más, y es donde yo más he aprendido, es a dar estudios bíblicos. Compartir vez tras vez, ¿verdad?, la fe de Jesús, preguntas difíciles que le hacen a uno, que uno tiene que venir a estudiar para poder responderla, porque a veces no tiene una respuesta y uno le dice volveré y se va a estudiar. Así que aquí es una bendición doble. ¿Cuál es la bendición doble? Estudiar. ¿Y cuál es la otra bendición? Tener palabra de sabio para poder compartir lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Bueno, nos vamos al día jueves. El día jueves tiene como título Juan Dulce. Muy bien, en este día nos habla de cómo deberíamos nosotros considerar la palabra de Dios. No sé usted, pero la Biblia es un tesoro. Y cuando uno aprende algo nuevo, cuando en oración podemos entender un pasaje que no entendíamos, esa es una delicia. Dice la lección que deberíamos de
tratar de pensar en nuestro postre favorito, pero pensar de verdad en él. Y dice que la boca se nos haría agua. Bueno, la palabra de Dios dice es más dulce que la miel. El pasaje central de este día lo encontramos en el Salmo 119, versículo 103 y versículo 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Muy bien, este pasaje dice que la palabra de Dios para el rey David era más dulce que la miel. Yo creo que todos en algún momento determinado hemos probado o bebido o comido o mezclado con algo, con la avena, la miel. Rica, sabrosa, ¿verdad? Bueno, para David la palabra de Dios era más dulce que la miel, mis queridos hermanos. Realmente nos produce gozo. Ahí hay promesas, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Hay aliento, hay consuelo en los momentos difíciles. Dice aquí en la lección, la palabra viva y poderosa de Dios llega directamente a nuestro corazón y nos desafía a crecer en Cristo, solo en la medida en que dedicamos tiempo y esfuerzo para profundizar en ella con una actitud sumisa y humilde y con la disposición a poner en práctica lo que enseña. Y lo más hermoso es que en el libro de Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego en este mismo, ¿verdad?, pasaje o versículo de la Biblia nos dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni vuestros caminos los caminos de Dios, ¿verdad? Y los pensamientos del Señor son de bien para nosotros. Y su palabra aquí dice nunca vuelve vacía. O sea que la palabra de Dios, como estudiamos la semana pasada, es como una espada de dos filos que nos traspasa hasta los tuétanos, ¿verdad? Mi querido hermano, estudiar la palabra de Dios realmente nos produce gozo y felicidad. La pregunta al terminar esta lección, este repaso, es como un llamado. ¿De verdad estudias la Biblia todos los días? Ya mencioné que leer un pasaje es bueno, pero eso no es estudiar la Biblia, eso es leer un pasaje. Inclusive la lección decía que a veces hacemos eso para tranquilizar nuestra mente y decir, si nos preguntara por ahí, ¿estudia la Biblia? Ah, estudié. Es muy triste porque hay veces, mi querido hermano, donde no hay personas en las iglesias, en la escuela sabática. Y si tú eres maestro, si estás ahí en tu lección, lo que más me gusta a mí es la lección de la escuela sabática. El sermón es hermoso, pero ahí uno puede interactuar, preguntar, puede comentar. Y muchas veces uno se da cuenta que hay personas que les gusta participar, pero uno sabe que lo que está diciendo no está ni en la lección de la escuela sabática. Si por lo menos comenzáramos con estudiar la escuela sabática, sería algo muy bonito. Yo recomiendo siempre que puedes escuchar todos los repasos de la lección de escuela sabática. Hay muy buenos, mucho mejores que este, ¿verdad? Espero que este pueda ayudarte también para que puedas, pues, crecer en la fe y en la relación con Cristo. Espero, pues, estudiar y prepararme más y hacer lo mejor que pueda para que tú puedas tener una experiencia con el Señor. Pero nunca el escuchar un repaso reemplazará el estudio personal. Por eso es bueno que tú en tu estudio mandes tus comentarios, algo que yo no haya podido comentar que es importante. No se puede comentar todo,
Por eso bendito sea el Señor, que hay diferentes, hermanos, pastores, que comparten la lección, porque uno mira una cosa, otro ve otra cosa, otro aplica una manera, otro de otra manera, siempre siguiendo los principios hermenéuticos. Así que yo te hago un llamado: estudia la palabra del Señor, medita en esto realmente. ¿Cuánto tiempo dedicas para estar con el Señor? Acuérdate el ejemplo del Señor Jesús. Acuérdate de la cita famosa de la sierva del Señor: conságrate a Dios toda la mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Te lo aseguro que muchas tribulaciones que tenemos y dificultades, si estudiáramos la Biblia, serían más livianas, porque encontraríamos ahí la respuesta de Dios a nuestras dificultades. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz sábado y nos vemos la próxima semana.